bien, seguimos, la noche avanza, así estamos. Ya estuvo Jesús Bentancor y ahora está el diputado Carlos Rodríguez Gálvez. Carlos, buenas noches. ¿Venís de Sarandí Grande? Sí, y vos venís para acá. Yo vine y ahora voy de vuelta. Estuvimos hoy en Sarandí, estuvimos también en el sur. Allí en Independencia, que hubo una reunión de técnicos de MEVID con los vecinos. Estuvimos en Cardal, el 25 de mayo, en Berrondo, en La Cruz. Sí. Como diputado, supongo que sos caja de resonancia de todos los problemas que afectan al territorio. ¿Esta inundación, esta cantidad de desplazados también? Sí, justo ahora antes de entrar estábamos en comunicación también con autoridades de UTE, porque bueno, se está generando una situación allí de falta de energía en 25 de agosto, que es la localidad que hoy tiene más dificultad por esto de la crecida. Yo trabajé 10 años allá en 25 de agosto en el liceo. Cuando crece en Santa Lucía, después desborda el arroyo de la Virgen y cuesta después, Claro. y después Severino empieza a largar agua y se complica aún más. Todavía. Pero bueno, justo donde están las familias de evacuados, estaban sin luz, estaban buena parte de la localidad, así que ahora andábamos en esa vuelta, antes anduvimos en otras también. Carlos, recuerdo en el año 2007 me tocó una charla en Durazno. Cacho Vidalín trajo unos técnicos brasileros que dijeron cuál era la solución para los ríos. Una solución que es europea, por supuesto, y es encajonarlos, encauzarlos en su paso por las ciudades con estructuras de cemento. Entonces hubo una especie de cabildo abierto y la gente de Durazno puntualmente dijo no, el río no me lo toquen. ¿No se pueden tocar los ríos? No, yo creo que hay, como tú decías, soluciones en otros países que han dado resultados en los encajonamientos, es decir, en partes que transitan por la planta urbana de la ciudad. Acá en Florida se hizo algo parecido con lo que es el Tomás González, sí. Y de hecho no ha habido más desbordes después que fue canalizado, eso hay que mantenerlo. Sí. En algún momento se manejó eso de hacerlo a la europea Claro. con Portland, pero bueno, salía muy caro, lo hicimos a la uruguaya, pero dio su resultado y da su resultado. En el caso de los ríos no hay otra que los realojos, es decir, retirar a la población que construyó en épocas donde se permitía construir. Desgraciadamente hoy todavía en Florida se permite construir en algunas zonas que no debería estar permitido. Esa es la solución que el ordenamiento territorial plantea y corrernos hacia zonas más altas, ¿no? Año 82, 84 fue una grande, 2007 obviamente una importante también, ahora cada vez se sucede con mayor continuidad. ¿Cada vez encuentra cada inundación más gente en asentamientos irregulares a la vera de los ríos? No, en este caso particular no fue solo los asentamientos, abarcó zonas, por supuesto, digamos, claro. Que no llegaba al agua, la conversación. Pero en el tema de los asentamientos, Florida había resuelto en el gobierno de Giacchetto con los realojos, primero en el gobierno de Arocena se hizo el realojo de inundados y después se continuó en el gobierno de Giacchetto también con la zona allí de la entrada a la Curtiembre y otras zonas, y bueno, se logró de alguna manera aquello de que hubiera evacuado. Cada vez que caían unas gotitas y ya había que evacuar mucha gente, eso se había evitado. Bueno, hoy la población o parte de la población de Florida volvió a asentarse en la costa del río y genera esas dificultades. El viernes viene la ministra de Vivienda en un plan que hace tiempo que viene demorado, pero que viene con buenas noticias de que ya va a estar la empresa adjudicada para el realojo de 24 familias que hace muchos años están esperando. Bueno, se van a realojar esas familias, pero va a haber otras. Pero hay que tratar de que no se vuelvan a asentar en esos predios, ¿no? Obviamente. Y ahí hay obviamente una responsabilidad de la Intendencia no permitir que se realoje, ¿no? A eso iba la pregunta. Directamente es una responsabilidad del gobierno departamental. Sí, en coordinación con otros organismos, ¿no? Yo creo que me parece que no es bueno achacar solo la responsabilidad del gobierno departamental. La ley así lo establece, tiene las condiciones la Intendencia para cuando hay una ocupación de un predio que no debería hacerlo, poder denunciarlo y desalojar rápidamente y no permitir que se continúe esos asentamientos que, bueno, hacen esto, ¿no? Hay que realojar y después otra gente vuelve a ocupar el mismo lugar. Está bravo decirle a alguien, no te instales así, está difícil. Sí, claro, por eso nosotros estamos planteando ahora en el programa de gobierno del Frente Amplio que hay que duplicar la inversión en vivienda. Lo que hemos hecho ha sido mucho, pero se necesita todavía muchísimo más y esa es una de las medidas fuertes que está planteando el Frente Amplio. Carolina Cose ha planteado también algunas medidas de, pensar en algún tipo de
forma distinta de construir, que no sea tan largo en el tiempo, esperar tanto tiempo para llegar a una construcción, de licitación, de trámite, de vuelta. Estamos hablando de que el convenio para estas 24 familias se firmó hace más de 2 años y todavía se sigue en trámite de papeleo. Todavía no se ha puesto el primer ladrillo. Sí, exacto. ¿Tenés cuantificado cuánto sale atender después de que sucede una inundación de estas? No, ahí no hay una cuantificación porque, bueno, los televidentes lo saben, hay en el entorno de 100 y pico de evacuados, pero hay más de 1000 familias que por diversas situaciones se fueron desplazando hacia viviendas de un familiar, de un conocido, de un vecino. Sí. Entonces es muy difícil tener en el comité de emergencia claridad de cuánto es lo que abarca, pero estamos hablando de que se pierde mucho patrimonio de las familias, en plata, pero también en lo afectivo y en lo que significa, bueno, perder a veces hasta un álbum de fotos. Indudable, cuantitativo y cualitativo. Mi pregunta iba hacia si desde el Estado, desde el SINAE o el propio Instituto de Estadística, si se tenía cuantificado cuánto sale cada desplazado, cada evacuado en cuanto a atención estatal, si esa cifra existe o no. No, creo que no hay una cuantificación clara de eso, se podría hacerlo, pero evidentemente significa, bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? Traslado de parte del Ejército, la salud, distintos organismos del Estado confluyendo para poder primero atacar la situación más urgente y después la otra etapa que viene después, que es volver a la casa, también en una situación bastante embromada, ¿no? Por supuesto. Cambiemos de ruta, vamos a lo político. Hoy estuvo Sartori visitando desplazados y evacuados, hubo otras presencias políticas, creo que Novik también estuvo. ¿Cómo ves figuras políticas en un mes político? ¿Se está sacando rédito de una situación jodida o hay solidaridad realmente allí? Yo hablo por mí y por nuestro sector. Lo que hacen los otros es problema de los otros. Nosotros particularmente optamos por no hacer eso, de ir a... Por más que tenemos muchos conocidos, mucha gente conocida en situación de buenos desplazados o que el agua le estaba llegando a su casa, y sí ponernos a la orden del comité de emergencia, que me parece que es el que tiene que organizar toda esta movida, digamos, que se hace, y bueno, nos pusimos a la orden y hemos hecho algunas gestiones que nos han pedido y nos hemos limitado a eso. En lo particular no me gusta mucho eso de ir a sacarme una foto y ver lo mal que está pasando vecinos de Florida o de otra localidad. ¿Dónde vas a estar en este año político? ¿En qué lugar? Por ahora en el que estamos, en el Parlamento aprobando leyes, todavía queda bastante, por suerte, de periodo legislativo y todavía hay varias leyes con la idea de aprobar. Nosotros en el MPP particularmente definimos tomar las definiciones, las decisiones sobre candidaturas luego de la elección interna, así que quizás a fines de julio, principio de agosto, el MPP esté definiendo cuál va a ser el lugar que le tocará de Carapa. Claro, ¿y a vos qué te gustaría? No, yo me siento cómodo en la tarea que hemos asumido como diputados y bueno, quizás podamos, por lo menos un periodo más, pensar en reeditarlo. Me parece que no es bueno tampoco quedarse mucho más allá de 2 periodos. Sí, ¿qué cosas te quedan por hacer pensando justamente en esa sensación de seguir que no pudiste hacer en este periodo? Nosotros hemos trabajado mucho en las tareas acá de Florida, como tú decías, que siempre te llegan cosas de los vecinos en el tema de vivienda, y nos gustaría quizás en el próximo periodo cambiar de comisión. Nosotros hemos estado este periodo en la Comisión de Defensa y quizás poder estar en la Comisión de Vivienda, bueno, tratando de aportar esa experiencia que también hemos ido adquiriendo, ¿no? Muchas veces se dice que los cargos del gobierno departamental son ejecutivos y legislativos meramente los de la Diputación. ¿Es así o no? ¿O también tenés mucha ejecución? No, nosotros tuvimos algún momento en donde, por ejemplo, teníamos un buen vínculo con la Intendencia departamental, sobre todo el periodo anterior, un buen vínculo con el Intendente Enciso, en donde de alguna manera compaginamos temas que hacían a Florida. Sí. Algunos tenían que ver con votación en el Parlamento, otros tenían que ver con decisiones en el ámbito departamental, y hubo, si se quiere, una compasar, lo mismo también con el diputado Arocena. Eso en este periodo no fue tan así, y ahí se siente un poco, porque en realidad quien define en el territorio, y así también el Gobierno Nacional lo ha definido,
conveniar con las intendencias departamentales para bajar a tierra las políticas del gobierno nacional. Entonces no hemos tenido tanta participación a la hora de decir. Ahora con el intendente López hemos tenido algunas reuniones y hemos podido avanzar en algunos temas también. De eso que tú decías, de concreción y no tanto de ámbito legislativo. De ejecución. ¿Trabajaste mucho con Arocena? Trabajamos en algunos temas sí, que tienen que ver con algunos proyectos de ley, sobre todo vinculados a nombrar algunas localidades, algunas que no existían, como La Macana o San Gabriel, u otras en la calidad de ciudad, pero trabajamos mucho también en lo que tiene que ver con MEVIR y reclamos que uno recibía por un lado y por el otro, canalizarlos juntos como los dos diputados del departamento ante las autoridades de MEVIR, ¿no? Trabajaste también, Carlos, en algunos temas nacionales que pusieron a Florida y fundamentalmente a tu figura como diputado del MPP en el foco nacional. Me refiero a leyes recientes. ¿Se puede tener esa presencia nacional, esa participación en leyes importantes, aún siendo de un departamento como lo somos nosotros? Sí, en realidad las leyes, por suerte en Uruguay, son leyes para todo el país. Entonces cuando uno trabaja una ley, como en el caso nuestro que nos tocó desde la Comisión de Defensa, trabajar en la reforma de la Ley Orgánica Militar, una ley que viene desde los primeros años de la dictadura y que luego de recuperar la democracia hubo varios intentos de poder modificarla y no se llegó nunca a los acuerdos necesarios. Fue todo un desafío, ¿no? Porque siendo legislador del interior, lo primero es que vivimos en Florida, entonces no estamos todo el tiempo en ese ámbito del Parlamento que a veces no es solo la sesión y la reunión de la comisión, sino el entretejer. Nos demandó mayor esfuerzo, sí, obviamente, mayor presencia, pero se puede trabajar en leyes de carácter nacional e importantes, siendo un legislador del interior, ¿no? ¿Cómo ves la interna del Frente? ¿La tiene realmente? Quizás esta sea la interna, entre comillas, más interesante o más competitiva que tenga el Frente Amplio. ¿La ves así? La primera interna fue Tabaré Vázquez con Danilo Astori, que casi que Danilo fue un testimonial, todo el mundo tenía claro que el candidato iba a ser Tabaré Vázquez. La segunda fue Vázquez solo, o sea que menos que interna, no hubo motivación, sin embargo fue la que el Frente votó mejor. Se dio en el año 2004, en una situación justo de la crisis y donde el Frente llega al gobierno. La otra fue Pepe con Danilo y Carámbula, pero que también Pepe era un poco favorito. Bastante polarizada. Y hoy está esta situación de 4 candidatos nuevos, que está ese desafío a ver de quién es finalmente que llega, por más que hay un favorito como Daniel Martínez, pero Carolina también ahí remando y viendo ese final a ver qué es lo que pasa el domingo. Pero hasta ahí termina la interna del Frente Amplio, porque el resto de las situaciones, es decir, el Frente no define candidatos a intendente, no define candidatos a diputado, no define quién va de edil, no define quién va de concejal, de alcalde, en esta interna, lo define en otros ámbitos. Claro. Entonces, no tiene ese sabor que pueden tener otras internas. ¿Pasa solamente por el sabor lo de estas internas o pasa también porque, por allí la exposición pública que están teniendo los otros partidos con sus internas, blancos y colorados, acaparan esa atención y por allí también acaparan algún que otro voto? ¿Se pierde esa posibilidad de captar al tener una interna por allí bastante laxa? Sí, el Frente Amplio en todas las elecciones internas ha votado muchísimo menos que el Partido Nacional, que es el que ha tenido siempre una interna más competitiva, no solo por la definición de quién es el candidato único a presidente, sino porque define muchas cosas, define el ordenamiento de las listas del Senado, define quiénes van a ser diputados, en qué lugares, quiénes son los suplentes, define los alcaldes, define los intendentes. Uno no ve un cartel del Frente Amplio que digo fulano de tal o fulana de tal, candidato a alcalde o candidato a intendente. No se da ese escenario. De hecho, nosotros encabezamos una lista y no vamos como candidatos a diputados. Claro. Eso hace que para el Frente sea más difícil encantar, como tú decías, al votante, y por lo tanto demanda un trabajo más de contacto personal y de motivación al militante y al votante a arrimarse a votar. En el caso del Partido Nacional es evidente, ¿no? Define tanta cosa que hace que sea un aluvión de participación. Exacto, ¿no? Exacto. Vos decías por allí, obviamente no hay candidaturas acá. ¿Cómo se hace desde un sector como el tuyo, MPP, bastante crítico siempre con cuestiones de su propio partido, quizás el más crítico, no tengo dudas, para hacerle ver a los candidatos, las cosas en las que hay que cambiar, si es que hay que cambiar, las cosas que hay que poner en el programa, en el tapete o en el foco de la discusión? ¿Se tiene que hacer eso? ¿Es responsabilidad, por ejemplo, del MPP hacerlo?
Sí, nosotros particularmente venimos trabajando desde el año pasado con fuerza en todo lo que fue la discusión programática del Frente Amplio y en la discusión también de las candidaturas. Nosotros, antes de definirnos por la candidatura de Carolina Cose, tuvimos reunión con cada uno de los precandidatos, les presentamos nuestro documento programático que tenía énfasis en varios puntos. Entendimos que de esas respuestas Carolina Cose fue la que entendió mejor o compartía más la propuesta que el MPP hacía, así que fue una discusión, sí, muy sobre programa. Y bueno, y la candidata expresa de alguna manera también algunas de esas propuestas que como MPP le arrimamos, más allá de que bueno, cada candidato tiene su propio énfasis, ¿no? Carolina Cose no es del MPP, es una compañera independiente que tiene el apoyo del MPP y tiene el apoyo también de otros 7 sectores más del Frente Amplio que la están apoyando y por lo tanto también con otras propuestas y otros énfasis, ¿no? ¿Cómo les encantó, cómo los enamoró Carolina en esas reuniones? Pepe lo resume en una frase de que Carolina es el Uruguay del futuro. Expresa en buena medida el Uruguay que viene, un Uruguay que tiene que ver con el avance tecnológico, tiene que ver por dónde va el mundo, ¿no? Hoy, nosotros tuvimos hace poco con Carolina Cose una reunión en donde le planteaban que bueno, que había que no poner tanta tecnología en el agro, y Carolina dice al revés, en realidad hoy el agro tiene mucha tecnología y va a necesitar tener muchísima más si realmente como país queremos competir en el mundo. El mundo que viene es el mundo de la tecnología y Carolina ha dado señales importantes en eso. El otro componente que también lo destacamos es el que es mujer. Había 2 candidatas mujeres, se bajó una, quedó solo Carolina, de 25, 26 candidatos precandidatos a presidente, es la única mujer. Y bueno, nosotros entendemos también que quizás los uruguayos estemos listos para tener la primera mujer presidenta, ¿no? Carolina Cose es Antel Arena, sinónimo. Es fibra óptica también, es un cable subterráneo que nos conecta también con el mundo, es tecnología. Es Antel Arena. ¿Fuiste a la Antel Arena alguna vez? No, tengo pendiente esa ida. Yo fui a 2 o 3 partidos de básquetbol y uno, al ver ese gigante y escuchar declaraciones como por ejemplo las del entrenador de la selección argentina, que le preguntaban por qué vino y dijo: vine a ver el único escenario fuera de Estados Unidos, que es NBA. Uno ve que allí hubo una inversión, no tengo duda, de 40, 80 o lo que haya salido y que la valió. La pregunta es, ¿sigue recibiendo críticas Carolina, sigue recibiendo críticas el gobierno por este tipo de obras que son faraónicas para el Uruguay? Yo creo que Uruguay debe hacer más de este tipo de obras que significan inversiones grandes. Estamos hablando de inversiones en el entorno de 100 millones de dólares. En realidad para otros lugares del mundo hablar de este número es mínimo. Es una inversión muy normal. Exacto. Para los uruguayos es un esfuerzo muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, de inversiones como por ejemplo la represa de Casupá, que también está en el entorno de los 100 millones de dólares y que debería avanzarse, y otro tipo de inversiones vinculadas a este mundo que viene, que necesita cuidar el medio ambiente en el que nos desarrollamos, pero también potenciar tecnológicamente. Antel Arena nos coloca a Uruguay en el mundo. Eso es un poco lo que se está planteando, ¿no? No solo por lo espectáculo, sino por las posibilidades que permite. Carolina nombraba 2 actividades que se dieron vinculadas a la robótica, a la tecnología y a encuentros que se hacen allí que permiten a Uruguay conectarse con el mundo. Y me parece que esa es la función más importante de la Antel Arena, más allá del disfrute del espectáculo y del lugar, ¿no? Por cierto, creo que ya tenemos que ir redondeando, pero te hago algunas preguntas vinculadas a algo que se viene, que tiene que ver con la inversión y tiene que ver con la innovación. El ferrocarril central, obradores en Florida, vos los anunciaste a través de las redes sociales. ¿Ya te piden trabajo? ¿La gente de Florida te dice, acordate? Desde el primer día que empezó a sonar que podía haber un obrador en Florida o una fábrica de durmientes instalada en Florida, la demanda siempre ha sido esa, la posibilidad de conseguir trabajo, y a lo que le digo a todo el mundo, va a haber por parte de la empresa que ganó la licitación un llamado como corresponde, por lo tanto la gente se va a tener que dirigir ahí. Normalmente esos llamados esta empresa lo está haciendo a través de un correo electrónico, y en el caso de la empresa italiana, si finalmente se termina radicando en Florida para hacer los durmientes, también va a ser ese el mecanismo. No va a haber ninguna tarjeta del Carapa que le diga
vas recomendado para que te tomen porque hablaste conmigo o fui yo el que te recomendé. Me parece que eso está bueno dejarlo claro y es lo que le he dicho a muchos vecinos que se arriman diciendo, bueno, ¿cuándo va a haber? ¿Qué posibilidades hay? Y esa es la respuesta para todos. Por cierto, así que dejamos de lado el Centro Público de Empleo, por ejemplo, muy emparentado con el gobierno departamental. No, hay mecanismos por ley que tienen que ver, por ejemplo, con la asignación de personal de obra no calificado y esperamos que la empresa cumpla con esa ley, ¿no? Que aquel personal obrero tiene que inscribirse en el Ministerio de Trabajo y se hace un llamado por parte del Ministerio y se hace un sorteo y se adjudican esos lugares en la empresa. Eso es parte de la ley. El Centro Público de Empleo fue denunciado por el Ministerio de Trabajo, denunciado suena medio fuerte, pero en realidad ese es el mecanismo, se denuncia el convenio y hoy está en trámite para que lo maneje directamente el Ministerio de Trabajo, similar a esta otra modalidad que ya existe. Creo que hemos hablado de varios temas, la idea es seguir teniéndote por aquí, de aquí en adelante, por supuesto, y hablando de política, pero hablando de otros temas más allá de lo político, porque en definitiva sos diputado de todos. Exacto. Bueno, gracias y a las órdenes, como siempre. Muy buenas noches. Carlos Rodríguez Gálvez, diputado por el Departamento de Florida. Creo yo que es el final. Así estamos. Tengan mucho cuidado también con el tema de lo que hablamos en el primer bloque, todo lo que se viene. Hay que estar muy atentos a esta alerta meteorológica que se puede estar dando para mañana y el próximo miércoles. Precisamente el miércoles, 20-30 horas, estaremos una vez más para todo el departamento aquí a través de TV+. Buenas noches.